los asesinatos de Younes y de Samuel en el verano de 2021 han abierto en España un debate sobre los crímenes de odio. Y llevo prácticamente todo el verano pensando sobre esto. Es decir, ¿están subiendo de verdad los crímenes racistas, homófobos, transfobos? ¿Por qué? ¿Es que acaso odiamos más? Una agresión homófoba por tremendo ataque racista de un ataque homófobo, sí. Nueva denuncia por agresión homófoba, en este caso habría puñetazo en este lado de la cara porque ellos están... En efecto, los delitos de odio, racistas, homófobos, trans, ideológicos, están subiendo. Sin embargo, hay que tomar los datos con cuidado. Primero, porque hay cambios de categorización y metodología. Por ejemplo, esta subida de aquí en 2013 se debió a una apuesta por monitorizar mejor estos delitos. No solo eso, también está el hecho de que se denuncian muchos menos de los que ocurren. En España, la comunidad LGTBI denuncia entre el 40 o el 20% de los casos de acoso y de violencia que reciben. Y estos datos se repiten a nivel europeo para todas las minorías. Por lo que la subida también podría deberse no a que estén subiendo los casos en sí, sino que se están registrando más casos porque se están denunciando más. El caso es que tanto las asociaciones como los expertos piden mejorar la recopilación de datos para tener datos más exactos. Hay que omitir esa limitación. Sin embargo, esta tendencia al alza de casos registrados no solo está ocurriendo en España, sino también en toda Europa. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Polonia, Hungría. El hecho de que esta tendencia esté ocurriendo a nivel europeo me hace pensar que la subida no se debe a un cambio de metodología en un país concreto o una mayor concienciación, así que me decanto porque hay una subida de los crímenes de odio real en Europa y también en España. Pero entonces, ¿por qué están subiendo los crímenes de odio? Que Vox ha puesto en marcha, dentro de su vicesecretaría jurídica, una unidad especial que llevará a los tribunales a todo aquel que vincule a Vox con actos de violencia. Muchos no han dudado en señalar a Vox. Sin embargo, vincular de manera directa la subida de los crímenes de odio con los partidos de ultraderecha es difícil. No hay muchos estudios que vinculen a estos dos a nivel europeo y mucho menos a nivel español. La mayoría son correlaciones, como por ejemplo esta, que vincula las publicaciones en Facebook del partido de ultraderecha alemán y los ataques de odio. O esta otra de los tweets de Trump en 2016 y los crímenes islamófobos. Y de hecho, en cierto modo, ¿qué tendrá que ver este mensaje? Y hemos defendido no el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que eso se pueda llamar unión civil. Con un crimen de odio. Hay miles de estudios y de teorías que explican cómo se activa la violencia desde los mensajes políticos. Y la mayoría de estos análisis concuerdan en que el primer paso para la violencia política es crear un otro. Este mensaje de Vox cabe en este apartado. Aunque tu intención no sea esa y tú de verdad quieras mantener la pureza histórica de lo que significa matrimonio, la realidad es que estás creando una diferencia. No se llama matrimonio, porque si se llamara matrimonio serían igual que nosotros y no son como nosotros. Y sí, todo lo que sea un nacionalismo, como el español o el catalán o el noruego, son el primer paso hacia esa posible violencia política. El segundo paso es la identificación de una amenaza real o la creación de una amenaza no real, ya sea económica, física o de valores. Es el caso, por ejemplo, del España nos roba, del racismo policial que denuncia Black Lives Matter o, en nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. En el caso de la ultraderecha, esas amenazas son la inmigración ilegal, los menas, los ocupan, la comunidad LGTBI que quiere adoctrinar a nuestros niños. ¿Por qué tienen que adoctrinar a nuestros niños con 8 años? Cuando ya nos sentimos atacados por otro, comienza el siguiente paso, que es la distorsión. Comenzamos a crear una imagen irreal, distorsionada, y este proceso se ve multiplicado por el auge de los bulos y de la desinformación en Internet. Eran directamente bulos. muchas fake news. Planes contra la desinformación. Las fake news no son un chiste, son intencionadas. Hay que perseguir los bulos. You are fake news. Cuando se distorsiona esa imagen, los inmigrantes se vuelven criminales y los homosexuales pederastas. La visualización de un colectivo es muy importante para parar ese proceso de distorsión. Está demostrado que el contacto con otros colectivos
aumenta nuestra tolerancia y reduce los crímenes de odio. Por eso, el objetivo de restar visibilidad, como eliminar sus símbolos. Somos partidarios también de quitar la bandera de los gays y las lesbianas del casino de... O que su orientación sexual se quede en su casa. De cada uno su orientación sexual en su casa y en su cama. Pueden verse como un facilitador de esa distorsión y por lo tanto nos llevan más cerca del siguiente paso. La rigidificación, o cuando estos grupos se vuelven rígidos, estancos. No hay comunicación entre ellos. Este hecho se ve empeorado por cómo consumimos información en Internet. En general, los que consumimos información a través de las redes sociales consumimos peor información. De hecho, el 60% de las veces solo leemos los titulares, por lo que al final nos llevamos ideas exageradas, tergiversadas para llamar nuestra atención y, como solo leemos los titulares, ideas simplificadas. Los grises se pierden y empezamos a ver solo en blanco y negro. El problema es que por cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, con el tiempo acabas solo viendo blanco. Sigue a las personas que dicen blanco, también llega un momento en el que dejas de seguir a ese compañero de primaria que dice negro. Acabamos de entrar en las archiconocidas cámaras de eco, en las que solo escuchamos y reforzamos lo que ya creemos. El mayor problema de esto relacionado con el odio es que la mayoría de las noticias virales que consumimos apelan a nuestros sentimientos negativos, volviéndose así como una especie de cámaras de eco negativas, emponzoñándonos, radicalizando, aumentando ese odio. El siguiente es el paso más peligroso hacia la violencia, que es la deshumanización. El ejemplo más claro de esto en España es el de los menores extranjeros no acompañados. El uso del acrónimo MENA hace olvidar que literalmente son menores, son jóvenes, y lo mismo ocurre también con los insultos. Pablo Iglesias se convierte en el coleta o en una rata chepuda, y cualquier persona con ideas más conservadoras es un facho. Después de analizar este proceso, puede parecer que cualquier tipo de comentario sobre una minoría se puede considerar delito de odio porque tal vez lleve hacia una posible violencia. Este proceso no es lineal ni inevitable. Obviamente la sociedad necesita crear identidades colectivas y también necesita identificar sus amenazas. Y la realidad es que es muy difícil discernir dónde acaba la libertad de expresión y comienza el discurso de odio. No soy nadie para hablar de esto porque no tengo ni idea de leyes, pero la verdad es que me preocupa mucho este proceso en concreto, y es que la desinformación que hay en Internet, aparte de crear odio y radicalización, también está afectando a nuestros procesos democráticos por toda Europa y también en España, donde, según la Comisión Europea, cuentas semiautomáticas en Twitter propagaron desinformación haciendo que Vox ganara más asientos en las elecciones de 2019. Sin embargo, a pesar de estas tácticas, los españoles y los europeos somos cada vez más tolerantes por la mayor aceptación de la homosexualidad y también de la inmigración. Es decir, estamos siendo más tolerantes, pero están subiendo los crímenes de odio. Y mi conclusión es que hay menos personas que odian, pero odian más. Si queremos vivir en una sociedad en la que un segmento de la población no sufra mayor violencia simplemente por su orientación sexual, su raza o su origen, la mayoría tenemos que luchar contra nuestros propios estereotipos, nuestra propia distorsión de esos colectivos. Tenemos que asumir que ya no basta con no tener actitudes discriminatorias. Tenemos que actuar contra esa discriminación. Tenemos que ser activamente antisexistas, antirracistas, antihomófobos. Muchísimas gracias por llegar al final del vídeo. La verdad es que ha sido un vídeo muy diferente a los que suelo hacer, que son más económicos, más materiales. Pero creo que es un tema súper importante. A pesar de eso, creo que este vídeo ha sido muy interpretativo por la complejidad del tema y lo corto del contenido. Así que me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el tema de la radicalización, del aumento del odio en España y en Europa, y así podemos construir un discurso mucho más objetivo y más completo. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego.